Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Finde. Son las 18 horas, día 4 de septiembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión, denominado Errores frecuentes de liderazgo. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por participar en este evento. Les comento que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. El canal de YouTube se denomina, como vemos en esta filmina, Cursos Findes, sin espacio, y es de muy sencilla localización. En este canal podrán encontrar aproximadamente 640 ya webinarios, todos ellos clasificados en diferentes áreas de conocimiento relacionadas con los tópicos, con los negocios, y refieren a tópicos de interés, tópicos de actualidad en ese mundo de los negocios. Me acompaña el profesor Gonzalo Reyes Olvera, será él quien conduzca este webinario, especialista en esta materia. Y antes de cederle el micrófono, los invito a que participen formulando sus preguntas, dándonos sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Gonzalo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Ya tienes el anfitrión. Muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas a esta sesión de trabajo de nuestro webinario. Gracias por estar ahí en esta ocasión. En este día, como ya lo hemos comentado, vamos a trabajar con estos que son los errores frecuentes en el liderazgo. Hemos ya trabajado en otros webinarios con este tema del liderazgo. Hemos visualizado con claridad qué es lo que implica, de qué se trata. Me gustaría, si ustedes no tienen inconveniente, hacer un preludio a estos errores frecuentes, porque curiosamente, con este enfoque con el que quiero iniciar, el cual nos orienta hacia los requerimientos de un liderazgo efectivo, evidentemente no cumplir con estos requerimientos va a generar los errores que típicamente se cometen y esto es particularmente aquí en nuestro entorno nacional, en nuestras empresas mexicanas, en nuestras ciudades, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Jalisco, Guadalajara y en muchos otros lugares y en diferentes empresas. Incluso aunque estas empresas de alguna manera tengan un corte internacional, la idiosincrasia particular de nosotros en México le da un reto muy fuerte a la labor de liderazgo y nos obliga a tener mucho cuidado con estos puntos que vamos a señalar. Para empezar con la sesión, me gustaría iniciar con una idea de James C. Hunter. James C. Hunter es especialista en temas de liderazgo, el cual en su momento señaló esta premisa fundamental que ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Dirigir consiste paradójicamente en servir a los demás. El liderazgo es un ejercicio de dirección, de formulación de objetivos, de generar caminos, estrategias, métodos para lograr los objetivos, de dar un acompañamiento a la gente para poder de una u otra manera enfrentar estos modelos estratégicos, estos métodos, estas herramientas que nos permitan lograr los objetivos. Y es ahí donde está el servicio del que hablamos. Yo como dirigente, yo como guía, yo como líder, busco a partir del diseño organizacional, busco brindar a mi gente los elementos apropiados que permitan que mi gente logre esos resultados esperados. Al final, el guía, el líder, el dirigente brinda a su equipo precisamente los mecanismos que le permitan a la gente alcanzar los objetivos. Y es ahí donde reside el servicio. Más que en un modelo poético, romántico, filosófico, más bien hablamos de un mecanismo verdaderamente organizacional de gestión, de estrategia que permita a la gente tener los modelos específicos para poder funcionar. Bajo esta perspectiva, podemos hablar de que el liderazgo no es otra cosa más que el ejercicio de un conjunto de habilidades que nos van a permitir
conducir a nuestra gente, acompañar a nuestro grupo precisamente a lograr estos objetivos, estas estrategias, estas propuestas señaladas. Y en ese sentido, tal vez la clave del liderazgo está precisamente en su función de guiar, en la función de guiar a nuestra gente a alcanzar el camino correcto a través de los mecanismos apropiados en los cuales podamos alcanzar objetivos, metas que de alguna manera queremos conseguir. Hoy por hoy, toda empresa, toda organización tiene sus propósitos, tiene sus modelos de trabajo, tiene su forma de alcanzarlo. Y yo como líder lo que busco es ser guía para lograr ello. Somos los que vamos primero, los que vamos adelante, pero no por un modelo de, vamos a decirlo así, de jerarquía o de autoridad, sino más bien como un esquema de guía, de indicar el camino. Y esto es tan poderoso que cuando nuestro equipo ya lo visualiza, ya lo hace suyo y ya coge estos modelos y estos mecanismos para lograrlo, que en su momento esa gente se constituye como el facilitador de los propósitos organizacionales. Evidentemente, el líder con sus habilidades busca establecer ese camino. En ese sentido, y a través de los modelos organizacionales, podríamos observar cómo los especialistas han reconocido que cuando hablamos de liderazgo, hablamos particularmente de elementos concretos. Miren, si me permiten en este espacio tratar de orientar con claridad de dónde parte todo esto, fíjense, esta palabra de liderazgo viene de la palabra lead y de esta palabra lead, que en inglés significa guiar, orientar y de alguna manera promover, de esta palabra lead que podemos observar que significa de manera concreta guiar, guiar un esfuerzo, guiar una tarea, guiar hacia un grupo. En este modelo de lead podemos derivar de esta palabra guiar, podemos derivar la palabra leader en inglés, el que guía, y to lead, la acción de guiar. Si ustedes lo ubican concretamente, cuando esta humanidad estuvo en su desarrollo histórico, típicamente esta palabra que es de origen inglés, en sus orígenes, incluso antes que el inglés, las zonas del norte de Europa, donde se habla el inglés, y previamente el sajón, las zonas del norte de Europa fueron las que primero acuñaron esta palabra. Aquí tienen ustedes esta imagen que nos habla precisamente en estas zonas amarillas, la región del norte de Europa donde el sajón fue el idioma más hablado y que generó todos los idiomas que se derivan, el más conocido y el más famoso hoy por hoy, pues el inglés, pero también podemos ver el danés, el islandés, el sueco, el noruego, etcétera. En ese origen de las palabras, to lead significa guiar. En ese terreno, cuando hablamos de ejercer liderazgo, hablamos de este modelo de servicio en el que yo oriento a mi gente hacia esa guía, hacia ese derrotero. Un error frecuente del liderazgo, antes de entrar de lleno a estos errores que quiero enlistar, un error frecuente es olvidarse de esto y pensar que más bien uno, como una especie de autócrata, dice hay que ir para allá y pensar que la gente, pues ahora sí que como borregos sumisos, van a ir hacia allá. La idea es que la gente, tal vez en ocasiones compleja, apática, desmotivada, pero la gente tiene un modelo claro de desenvolvimiento y es evidente que sus objetivos los alcanza con mayor efectividad cuando esta guía es apropiada. Si llevamos este terreno del liderazgo al modelo latino, recuerden ustedes que si hablamos de esta palabra, también podemos hablar de su equivalente en las lenguas grecolatinas. En las lenguas grecolatinas, la raíz no es lead, que es la raíz sajona. En las lenguas grecolatinas, la raíz es reg. Y esta raíz reg también significa en pues obviamente en español, que es ahora nuestro idioma, pero derivado del latín y del griego, este también quiere decir guiar.
el que dirige es el que establece hacia dónde vamos. De ahí que de esta palabra reg de latín se derivan otras palabras. Por ejemplo, reg mismo significa rey. El rey de la comarca es el que guía, es el que orienta. Y de aquí se derivan otras palabras. Regere, regente, rectum, rector, dirigere, dirigente, directum, director. Palabras que de origen latino, su raíz es guiar. Podemos entonces analizar que el lid sajón y el reg grecolatino son palabras sinónimas, pero de regiones, vamos a decirlo así, diferentes. Si ahora vemos el mapa de este contexto, ahora lo que ustedes pueden ver aquí en la imagen es poderoso, porque ahora aquí es donde podemos orientar la parte de la zona del mar Mediterráneo. Recuerden que nuestros antepasados observaban cómo ese mar que dividía el continente europeo del continente africano, para ellos era el mar de en medio, el mar del Mediterráneo, y en las costas europeas se constituyen precisamente los países que se originan en las lenguas grecolatinas, y de esa manera, pues en España desarrollaron el español, que se convirtió en la lengua de muchos países de América, en Portugal el portugués, el italiano, el francés, etcétera. Pero el tema es, tanto en sajón como en latín, la palabra implica guiar. Entonces, bajo estas dos premisas fundamentales en las que entendemos con claridad el concepto de liderazgo, no en lo que diga algún advenedizo del tema, sino en el origen real de las palabras, si podemos analizarlo, podemos encontrar entonces el significado de lo que implica ser líderes y de ahí derivar en los errores que hay que evitar, pero gracias precisamente a este entendimiento. Jay Conger, un gran especialista, señala que en primer lugar, los líderes son los individuos que establecen una dirección para un grupo de trabajo y ahí está el guiar y ahí está el lead, ahí está el reg, hacia dónde vamos. El grupo de trabajo tiene una guía concreta en esta dirección. En segundo lugar, los líderes también obtienen el compromiso de los miembros de ese grupo para con esa dirección. Ahí es donde se empieza a poner más emocionante el asunto. Yo puedo indicar el camino, pero no necesariamente significa que ya por eso la gente lo va a hacer. En ese sentido, yo como líder también guío en la función del compromiso. Tal vez el primer comprometido a lo que tengo que hacer precisamente es el personaje que tiene, ahora sí, que la personalidad del líder. Necesitamos obtener compromiso. ¿Y eso cómo se hace? Se hace precisamente utilizando herramientas, capacidades, métodos, una apropiada comunicación, una definición clara de objetivos, un promover los recursos, un mostrar precisamente el interés por las tareas y con ello y otros elementos podemos ir generando este compromiso. No nada más sigo el objetivo, sino lo hago con compromisos definidos y claros que de entrada son presentados visualmente, incluso en mi comportamiento de líder por cada una de las personas que ejercen esta función. No importa si hablamos de un líder, vamos a decirlo así, supervisor, un líder jefe de turno, un líder gerente, un líder subdirector, un líder director o CEO o dueño. Al final necesitamos estos ingredientes. Un tercer ingrediente que menciona Jay Conger nos dice él, además los líderes son los que los motivan a nuestra gente para alcanzar los objetivos de dicha relación. ¿Qué relación? La relación dirección con compromiso. Y en ese terreno entramos en un mecanismo, en una idea ahora sí que más compleja, porque cuando se habla de motivar, como que es una palabra muy desgastada en los últimos 25 años y tal vez al final, dicen los especialistas, y seguramente muchos de ustedes lo han estudiado, los especialistas dicen que hay una motivación intrínseca que nace de uno mismo y otra que es extrínseca, que tal vez el medio la favorece. Pero en ese terreno, yo como líder, yo tengo que tener esos mecanismos que favorezcan que esa motivación extrínseca
fluya en mi gente. Cuando yo cometo los errores que en este webinario mencionaremos, cuando yo cometo estos errores, ya no estoy motivando, tal vez estoy ahora sí que manejando mecanismos en contra del trabajo. Y estamos tristemente cansados de ver en muchas áreas de trabajo, en muchos lugares, en muchas comunidades, pues cómo la gente no necesariamente se siente tan acogida por su propia organización, tan acompañado por el líder. Y al final los líderes dicen, pues para eso los contratamos, para que hagan lo que les decimos, como si fueran simples robots, pues mejor usemos la inteligencia artificial, pero no se trata de ello, se trata de generar los mecanismos que nos permitan alcanzar primero esa dirección con un compromiso real de productividad, de eficiencia, a través de motivadores extrínsecos que sumen a la tarea. En ese terreno decimos, los líderes al final son guiados por su gente. Aquí surge el tema de nuestra conferencia, de nuestro webinario. Todo esto se oye muy bien, el origen, sajón, latino, la definición formal de liderazgo se entiende claramente y seguramente ustedes tienen mejores estudios que esto que estamos señalando en este corto webinario, pero es aquí donde entra el terreno que necesitamos ahora sí que prevenir, más que resolver, buscamos prevenir. Y aquí hablamos de 10 errores, pero podríamos hablar de una cantidad interminable. Primero, si necesitamos que la gente se comprometa hacia el logro de una dirección, si necesitamos motivar, mover a la gente hacia ello, pues un error tremendo es no poner el ejemplo. Y eso lo hemos dicho en cualquier evento, en cualquier seminario, en cualquier capacitación. El liderazgo empieza con un claro ejemplo. Y en ese sentido eso exige ahora sí que un comportamiento fundamental de aquellos que son los encargados, sea yo como director de un área, sea yo como supervisor, sea yo como, vamos a decirlo así, hasta como profesor, pero si yo no soy ejemplar, por ejemplo, si yo no empiezo a tiempo, si yo no comparto el entusiasmo del trabajo, si yo no con mi propio ejemplo trato de, ahora sí que de prevenir errores y anticiparlos, si no muestro el ejemplo, pues mi gente típicamente se va a escudar por ahí. No, pues es que mi jefe no llega a tiempo, es que mi jefe no lo hace, y dejamos de ser líderes y tomamos ahora sí que el estatuto de jefatura. En México nos gusta mucho llamarle a nuestros superiores jefes, incluso a nuestro padre le llamamos jefe, el jefe. Oye, jefe, préstame el coche. Oye, jefe, ayúdame con esto. Con una especie de sarcasmo a la función de autoridad. Autoridad podemos tener todos por nuestra escala jerárquica. Pero estos atributos de liderazgo, como los que nos señaló Jay Conger, ese es otro tema. Establecer dirección, comprometer y motivar, eso se vive día con día con nuestros comportamientos en los cuales es tan fácil resolverlo. Hagamos una lista aquí en este momento. ¿Qué comportamientos queremos ver en nuestra gente? Comportamientos de atención al cliente, comportamiento de prevención de riesgos, comportamiento de eficiencia en el trabajo. Hagamos una lista. ¿Y qué significa en nuestra empresa cada uno de estos puntos que estamos manejando? Y ahora visualicemos. Yo como líder soy ejemplar en ello. Yo como líder soy el primero que llega, el que es el eficiente en el trabajo, el que es efectivo. En ese sentido, eso es lo que estamos promoviendo, empezar a funcionar de manera efectiva. En segundo lugar, un segundo error es permitir el radiopasillo a través de rumores, a través de chismes. No sé si esto sea parte de nuestra cultura mexicana, no sé si sea un área de oportunidad que tenemos en nuestra idiosincrasia, pero lo que sí sé es que en ocasiones nosotros como líderes, por querer empatar con la gente, por querer volverme parte del equipo, uno mismo empieza a consentir estos rumores y chismes e incluso uno mismo los empieza a promover.
cuidado. En ese sentido, no se trata de que uno acabe siendo muy dogmático, muy perfecto. Vamos, al final seguimos siendo partícipes de un equipo, pero sí se trata de cuidar estos pequeños excesos que a veces por quedar bien, por creer que con ello vamos a empatizar y a conectar con la gente, por ello de pronto empezamos a consentir estos aspectos. Tengamos cuidado, porque a veces la línea es muy delgada y no es tan fácil. Ahora sí que extraerse de estas tendencias de rumores y chismes. Traten de evitarlo en lo posible. En tercer lugar, típicamente tenemos la idea de que un buen trabajo es la obligación de todo trabajador, de que nos contrataron precisamente para hacer bien las cosas. Vamos, recuerden que cada área, cada sistema, cada dirección y por ende, el personal de cada una de estas áreas tiene su forma de hacer las cosas. Si bien las organizaciones cada vez más tienen ahora sí que manuales instructivos, procedimientos, ahora sí que procedimientos y métodos que tratan de orientar de una manera más disciplinada, más estandarizada el trabajo organizacional, al final cada persona, cada área, cada empresa le gusta ir adecuando todos los procesos y procedimientos desde su propia óptica. Y vamos, el buen trabajo no necesariamente significa lo mismo para unos que para otros. Para unos significará entregar a tiempo, para otros cumplir con estándares, para otros hacerlo en la medida del procedimiento, para otros satisfacer al cliente, caiga quien caiga. Entonces, tal vez lo primero que hay que hacer como líderes es poner de acuerdo al equipo, sobre todo en esta multiplicidad de puntos de vista y de enfoques, ponernos de acuerdo en lo que un buen trabajo significa en cuanto a las reglas organizacionales, los procesos, los métodos, de tal suerte que más que una obligación es precisamente parte de los objetivos, parte de los propósitos organizacionales, más que pensar que ya porque te contraté ya lo haces perfectamente, tal vez ni uno mismo lo hace así. Un cuarto lugar, tremendo, un cuarto error, mostrar favoritismos. Y vamos, así como en las familias nunca falta el hermano consentido o la hermana privilegiada, pues también en el trabajo sucede. Y muchas veces uno como encargado de un equipo, uno tiende a tener sus personas que le ayudan, que tiene más confianza en esas personas, que le favorecen el trabajo. Y sin tal vez darnos cuenta, empezamos a marcar favoritismos. Y eso típicamente duele mucho a la comunidad, al equipo, a los compañeros. Cuando los compañeros se empiezan a dar cuenta, las compañeras, que fulanitos, sutanitos son los entre comillas, favoritos del jefe, de alguna manera empezamos nosotros mismos como líderes a generar estos resentimientos, estos recelos, los catalogamos de injustos y en ese sentido empezamos a generar más problemas que soluciones. Entiendo que tal vez haya una persona que sea muy efectiva en una tarea, otra en la otra y así sucesivamente. Y uno a través de esta gente con estas capacidades, uno delegue tareas, uno delegue ciertas responsabilidades, pero al final, si no tengo la capacidad de distribuir el trabajo en mi gente, porque he entendido los talentos y las capacidades de cada uno de los miembros de mi equipo y al final descargo en una, dos, tres personas todo el trabajo. Uno, a esa gente al principio se siente bien porque mi jefe me tiene confianza. Al paso del tiempo se siente agobiada y hasta acosada. Y dos, al resto del equipo que tal vez no, de alguna manera, no orienta apropiadamente, tal vez se siente como ya no parte del equipo. Tengan cuidado con esto. Una buena forma de resolverlo es distribuir apropiadamente el trabajo de acuerdo a las capacidades de cada uno de tus compañeros, compañeras de equipo. No involucrarnos en las metodologías. Es bien sabido que si bien las organizaciones han invertido
muy buen tiempo, muy buen capital, mucho esfuerzo en desarrollar métodos, procesos, procedimientos, manuales, etcétera. Muchas veces pareciera que el jefe, el supervisor, el gerente, el director, como que parece que tiene la varita mágica de brincarse el procedimiento y no involucrarse en la metodología. Y cuando la gente nos ve hacer eso, pues la gente también piensa que tiene el derecho de hacerlo. Si mi jefe lo hace, yo, ¿por qué no? Y además, si mi jefe lo hace, es porque debe de estar bien. Y además a él nadie le dice nada. Y entonces, ¿qué hacemos los subordinados? Creemos que tenemos el derecho de también brincarnos la metodología, no hacerle caso, y al final toda metodología tiene un sentido práctico organizacional. No las diseñamos por llenar libros o manuales, las diseñamos para hacer más efectivo el trabajo. Y es ahí donde el líder debe de ser más concreto involucrándose en esa metodología y no pensando que tiene un pase en blanco. Si la metodología no está funcionando, entonces el líder que convoque a su equipo y busquemos cómo ahora sí que hacer más apropiada esa metodología. Un sexto error fundamental es criticar a otros públicamente. Cuidado, caray. El líder tal vez sea bueno, tal vez sea malo, pero en este estatus jerárquico que tiene, aunque tal vez líder nada más sea la palabra de moda, pero tal vez yo como cabeza, yo como encargado, cuando empiezo a criticar y sobre todo a criticar negativamente a otros y de manera pública, uno genera un mecanismo de comportamiento que los demás consideran que es permisivo. Y entonces empezamos a abusar de esto y empezamos a criticar sin bases, sino simplemente porque mi jefe lo hace. Cuidado, recuerden la premisa fundamental. Cuando vamos a hablar de defectos de la gente, hagámoslo en privado, de manera muy específica, con la persona que requiere esta crítica, si es que es necesario. En ese sentido, la crítica, particularmente la negativa, es importante hacerla en privado. Tal vez si vamos a hacer un reconocimiento, tal vez si vamos a hablar bien o a felicitar a alguien, tal vez eso lo podemos hacer públicamente de acuerdo a la cultura del grupo con el que estamos y tal vez ahí puede funcionar, pero algo que sí es una regla de oro es no critiques a la gente en público. Cuando uno lo hace, el que es criticado de alguna manera natural pone un bloqueo, una barrera mental do- donde tal vez oye lo que me dicen, pero ya no escuchamos, ya no aprendemos, ya no tratamos de hacer algo. Y si lo tratamos de hacer es de manera muy superficial o muy temporal, pero más que nada se queda un resentimiento interno. Los demás también, por otro lado, ahora sí que, eh, digámoslo así, literalmente fusilan a la persona criticada y como que se convierte, permítanme una palabra, en el apestado del grupo. No hagamos eso. No hay nada que haga más daño que ello. Y tristemente, si lo hace el líder, este es un pecado mortal en el manejo de grupos. Si habíamos conectado con el grupo, este tipo de cosas desconectan inmediatamente. En un séptimo error, vamos, no impulsar el cambio ni el aprendizaje en nuestra gente puede ser también tremendo para el desarrollo de los equipos, para el crecimiento de mi gente que si necesitamos hacer un cambio y no lo hacemos, si yo como encargado, yo empiezo a criticar el cambio, los jefes están mal, esto no va por ahí, etcétera, si no me sumo al cambio, particularmente en un cambio necesario y relativamente bien pensado, particularmente aspectos que permitan que la gente crezca, si no lo impulso, puede ser que caigamos en errores. Por supuesto, si el cambio es una propuesta hecha sin sentido a tontas y a locas, pues evidentemente habría que analizarlo, pero tal vez de entrada sería una tarea de mi líder con otros líderes de la organización, más que querer agarrar a nuestra gente como carne de cañón para atacar el cambio, más bien quien tenga la jerarquía de líder, tener ahora sí que la claridad de un análisis o de hacer un análisis serio, trabajarlo en equipos de líderes y proponer los mejores caminos. Pero ya cuando llegamos con nuestra gente es porque de la mejor manera el cambio se ha propuesto y vamos a impulsarlo. Aunque tal vez en origen no lo haya yo considerado, pero si ya estamos viendo que es útil este cambio,
promovámoslo. Y déjenme les comento, y ustedes lo saben mejor que yo, hoy más que nunca pareciera que los cambios están arraigados en nuestras empresas y no falta que hoy nos digan una nueva tecnología, mañana una nueva metodología, pasado mañana un nuevo jefe, después otro equipo, después clientes diferentes, después, vamos, los cambios son parte cotidiana de lo que estamos viviendo. Como líderes, analicémoslo, pero cuando ya lo decidimos, impulsemos esos cambios. Tres errores más. El octavo, aferrarse al típico siempre se ha hecho así. ¿Y por qué no hacemos cambios? Es que aquí siempre se ha hecho así. ¿Y por qué no proponemos lo otro? Es que aquí estamos acostumbrados a esto. ¿Y por qué no hacemos algo nuevo? No, es que aquí no funciona. Y llega mi gente y me propone cambios y no, aquí yo mando y aquí se hace como dice. Cuidado, acabamos de decir en el punto 7 que si algo nos está enseñando este mundo tremendo que día con día nos sorprende con nuevas cosas, es que la dinámica del contexto es cada vez más avasalladora. Las nuevas propuestas, las nuevas ideas cada vez ahora sí que nos atacan. Y más que estarnos peleando con el mundo, ¿por qué no tomamos lo apropiado, lo útil, lo funcional? Y empecemos a dejar a un lado el siempre se ha hecho así. Si bien a veces hablamos mal de las generaciones nuevas, estas generaciones nuevas tal vez traigan muchos pecados, pero cada generación ha traído sus pecados. Pero también cada generación, y en particular las que ahora nos tocan, también ha traído sus propuestas, sus ideas creativas, ahora sí que sus formas de hacer las cosas. Y más que decir, aquí lo hacemos de esta manera, más bien empezar a sumar con los talentos de esta gente. Y tal vez nos encontremos con sorpresas, y habrá sorpresas negativas, pero también seguramente puede haber sorpresas muy, muy funcionales. En noveno lugar, híjole, esto es un pecado mortal. Esto que ustedes pueden observar ahí en la pantalla, apatía o negatividad. Nada hay más dañino para un equipo de trabajo, para un grupo, para una empresa, para un colectivo. Nada hay más dañino que mi cabeza, que mi jefe, que mi líder, en el mayor de los contextos, que mi guía sea apático, sea negativo. Y me duele mucho cuando escucho a estos compañeros que han tirado la toalla, que están cayendo en un tema de negatividad. Me duele cuando nos dicen, pues es que yo soy así. Cuidado, el ser humano está en permanente construcción. No hay un yo soy así, más bien hay un yo decido ser así. En ese sentido, no caigamos en ahora sí que en esta toxina de la apatía y de la negatividad. Si yo como jefe, como líder, tal vez estoy enfermo, tal vez tengo un cuadro de depresión o algún tema psicológico que va más allá de nuestras capacidades, acudamos a las áreas pertinentes con los expertos que nos puedan ayudar para tratar de resolver nuestra problemática interna. Pero frente a nuestra gente, evitar ello. Al final, recuerden, en la primera decía no ser ejemplar. Al final, si yo como líder transmito esta apatía, esta negatividad, este es un ejemplo mortal que estoy dando en mi gente. Dicen por ahí, al final, la gente es como son sus líderes. Recuerden que el liderazgo también es un tema de. Recuerden una palabra muy curiosa de la biología. El liderazgo también es un tema de mimetización. Vuelvo a decirla por si les causa dificultad entender o escuchar la palabra. Mimetización. Si recuerdan el animalito este, el camaleón, que anda ahí en su hábitat natural y que ese camaleón, como un mecanismo de preservación, de defensa, ese camaleón adquiere los tonos del lugar donde anda, precisamente para confundirse con ese hábitat y que sus depredadores no lo ataquen. Pues, ¿qué crees? Nuestra gente hace lo mismo. Nuestra gente también se mimetiza al líder. Y yo, si como líder soy apático, soy negativo, soy burlón, ahora sí que favoritismo, tengo mis favoritos, tarde o temprano mi gente va a ser
como yo lo soy. Y en ese sentido, a veces no es que lo hagan de manera decidida o racional, a veces simplemente es un modelo de mimetización para sobrevivir. Si mi jefe es así y yo quiero sobrevivir con él, yo voy a ser como es él. Cuidado, no hay responsabilidad más grande de un líder que el ser ejemplar y transmitir esa energía, llamémosle como queramos llamarle, entusiasmo, interés, motivación, usen la palabra que más les convenga, pero sí eliminen este tema de apatía o negatividad. Y repito, si lo que tengo ya es un tema de enfermedad, pues ese sí ya es otro tema y vale la pena atenderlo. Pero con nuestra gente no caigamos en esos excesos. Finalmente, un décimo punto que no por esto quiere decir que es el último error posible. Si ustedes consultan sus fuentes, sus especialistas, sus expertos, puede haber 20 puntos más. Algo terrible del liderazgo es fomentar la división. Vamos, desde la gran época de Nicolás Maquiavelo, cuando escribe su impresionante libro del Príncipe, o cuando René Descartes escribe su famoso sistema o su famoso escrito de el modelo del método. Cuando ellos proponen eso, ellos hablan de dividir para vencer, divide y vencerás, pero a lo que se referían era divide los problemas. De hecho, el análisis lo que dice es, ante un problema, a ver, desmémbralo, separa las partes, analiza lo que está sucediendo aquí y allá, encuentra las variables, encuentra los factores de afectación y trata de desmembrar todo tu problema para ver dónde encontramos las posibles causas, en lo posible la causa raíz que genera todo este problema, y entonces sí, ahora sí solucionamos. Pero ¿qué crees? De alguna manera, algunos compañeros o personajes que pues, quieren manipular a la gente, quieren lograr los beneficios solo para ellos, usaron esta premisa y la usaron brillantemente. Empiezan a dividir grupos, ahora sí que pueblos, sociedades, ponen a unos contra otros, ponen a los azules contra los rojos, contra los verdes, contra el qué sé yo qué color, y entonces empezamos a fomentar división. Y entonces, al final, en ese daño que hacemos, tal vez los ganones egoístamente somos nosotros. Pero si yo verdaderamente quiero generar un modelo de liderazgo efectivo, al final volver a pegar las partes es muy doloroso y tal vez no es tan fácil y tal vez son enfermedades que se transmiten de generación en generación. Yo no tengo esa capacidad de ahora sí que superar mis generaciones, pero sí puedo con mi equipo de trabajo sumar más que restar. Eviten este divisionismo, a dividir el problema, a dividir los conflictos, a dividir las broncas para enfrentarlas, entenderlas y resolverlas, pero a través de la unidad colectiva con nuestra gente. Estos 10 puntos se vuelven fundamentales y repito, no son los únicos, pero son 10 puntos que cancelan o minimizan el modelo de liderazgo que significa guiar, cancelan o minimizan la dirección, el compromiso y la motivación que podemos brindar a nuestra gente y por lo tanto reducir la efectividad. Y es lo que los grupos humanos, los grupos sociales, los grupos empresariales, organizacionales, incluso los grupos políticos, estamos en ocasiones haciendo y tal vez por un resultado ahora sí que superficial y temporal, pues empezamos a caer en estos errores y a la larga es más difícil resolverlos. En ese sentido, pues vamos, cuidémonos de estos. No sé si a ustedes les pasa algo de esto. En ese sentido, a la hora de ir comentando cada uno, también fuimos mencionando mecanismos de acción para resolver. Me gustaría con todo esto pasar a preguntas y respuestas, licenciado Villalobos, si es que es pertinente, a través de cualquiera de nuestros compañeros o compañeras. Por supuesto, Gonzalo, ya está abierto el espacio para atender preguntas y respuestas. Muy buen webinario, te felicito. Y estamos aquí atentos para atender sus preguntas, sugerencias y comentarios. Y mientras tanto, recordarles nuevamente que el webinario fue grabado y que a partir de mañana estará alojado en el canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente, invitarlos a que se suscriban al canal. El canal se denomina Cursos Findes,
cursos Finde sin espacio es de muy sencilla localización. Asimismo, pues atenderles con las dudas, ustedes nos presenten las preguntas, las respuestas, se las vamos a dar en este momento y pues estamos atentos. ¿Sí? ¿Alguien que quisiera abrir su micrófono para participar o el chat para efecto de poder presentar sus preguntas, comentarios y sugerencias? Con mucho gusto lo hacemos. Hola, buenas tardes. Buenas Yo tardes. tengo una duda. ¿Cómo se puede manejar una situación en cuanto, no sé, tienes algún personal que le cuesta un poco meterse a la dinámica y trabajar al mismo ritmo que todos? ¿Cómo se puede manejar eso sin caer en estar presionando a esa persona? Ahí, gracias por tu pregunta. Ahí podemos apoyarnos en el esquema de acompañamiento, acompañar a la gente que vaya desarrollando sus habilidades. Esto en ocasiones es retante cuando como tú encargado o encargada de un equipo, pues no mames, tienes a esta persona, si no tienes a otras 20 y obviamente tienes que estar atento a todo el cumplimiento de objetivos, métodos, sistemas, clientes internos, tu propia gente y además, ahora sí que atender a esta persona, darle un acompañamiento que puede ser directamente de uno como encargado, como líder, o también a través de algún compañero que ya han dado el camino y que ya tiene experiencia. De tal suerte que esa persona que tarda tiempo en engancharse en habilidades, en compromisos, en entendimiento, pues darle un apoyo en el cual ahora sí que como una especie de salvavidas, dale un apoyo en el cual él se sienta seguro y se sienta acompañado. Claro que no es un acompañamiento en que yo te hago todo, sino más bien en que te muestro el camino, que te voy proporcionando retos a tu medida, a tu paso, a tu curva de aprendizaje. Pero esa es una extraordinaria idea muy funcional. Ojalá y te sirva. Hay otras que podríamos explorar, pero empecemos con alguna para no saturarnos. Gracias Ah, por tu ok. comentario. Gracias. ¿Alguien ¿Alguien más más que con quiera toda participar? confianza? Sí, adelante. Am, en el punto número 3 mencionabas que, bueno, primero buenas tardes, gracias por el Hola. webinar. Eh, Mencionabas el tema de que un buen trabajo no es una obligación, eh, pero mi pregunta sería, ¿el cumplimiento de las actividades básicas de la posición de alguno de nuestros asociados, pues sí debe de caer dentro de una obligación? ¿Cómo podemos abordar el tema cuando un asociado no está cumpliendo esas actividades básicas dentro de su posición? Gracias. Me gusta cómo lo has propuesto. Dos enfoques. Uno, las obligaciones naturales del trabajo, definitivamente. Y dos, lo que dice el punto tres, el buen trabajo. Yo puedo cumplir, seguir el procedimiento, llegar a tiempo, atender a mis clientes internos, hacer mis tareas, pero tal vez por mi falta de entrenamiento, por mi falta de experiencia o incluso por mi estado mental, a lo mejor no estoy dando ahora sí que el rendimiento esperado por la organización. En ese sentido, vamos, la primera parte tú la has señalado de una manera muy apropiada. Tal vez mi primera tarea como líder, como encargado, es asegurar que la gente, mi gente, ha entendido lo que les toca. Una cosa es que yo se los diga y otra cosa es que lo procesen, lo entiendan. Tal vez muchos lo harán de entrada, pero a otros les costará trabajo. Entonces, primero, ser muy claro precisamente en las obligaciones. Mi obligación es tener esto a tiempo, documentar aquello, realizar esto y lo demás allá. En segundo lugar, empiezan las condiciones o los requerimientos. Ok, tienes que estar a tiempo, pero estar a tiempo no nada más significa que prendiste tu computadora, sino significa también que tienes la conexión a Wi-Fi, significa que tienes el material listo, significa
A, B, C, D. En ese sentido, ya que la gente ha entendido su obligación, ahora entender sus condicionantes. Una lleva a la otra. Y esto es precisamente parte de ese acompañamiento que comentábamos en la pregunta anterior. Entonces, para empezar, yo como encargado, llámeme líder, jefe, etcétera, yo ser muy claro en las obligaciones. La buena noticia es que tenemos herramientas para ello. Tenemos métodos, tenemos procesos, tenemos instructivos y eso ayuda. Pero también entendamos que a veces uno lee el método, el procedimiento y cada quien lo entiende como Dios le da la capacidad. En ese sentido, yo como jefe tratar de señalarlo o yo como encargado tener mi gente de apoyo que me ayuda con eso, porque al final también recordemos que los jefes, líderes, como les llamemos, tienen muchas tareas. Entonces, concluyendo, pues primer punto, ser muy claro en lo que la gente tiene que hacer, ser muy específico. Y segundo, empezar a involucrar ya cuando la gente empieza ya a entender lo que le toca, ahora ser muy claro en las condicionantes. Sí, si hay que hacer esto, pero con A, B, C, D. Si hay que hacer el D, pero con X, Y, W, y así sucesivamente. En ese sentido, esa en gran medida es la labor de uno como líder. Y a veces el líder recibe a la gente y los pone a chambear, pero la gente ni siquiera alcanza a dimensionar de qué se trata. Y la gente que ya tiene 3, 4, 5 años con nosotros, de pronto también está saturada en sus tareas, de pronto llega uno como nuevo y más que orientarlo, lo envician a los aspectos negativos, a los aspectos no apropiados, en vez de sumar a generar una sinergia de construcción que de alguna manera genere esa productividad esperada. Entonces, esa sería la idea, ser muy claros en las obligaciones y ir sumando de acuerdo al desarrollo de la gente esos condicionantes para que eso, que es una obligación, se convierta en un buen trabajo, porque ya entendimos no nada más la mecánica, sino también las condiciones. Espero que te ayude un poco a las talleres. Gracias. Correcto. A ti. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia que quieran realizarnos? Pues bien, siendo las 18 horas con 46 minutos, día 4 de septiembre, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Gracias nuevamente por participar en este evento. Nos vemos el próximo día 11 de septiembre. Todos los jueves a las 6 de la tarde estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios y el tema será administración del efectivo. Tema relevante, créanme. Inviten a sus amigos, inviten a sus compañeros. Gonzalo, muchas gracias. Nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.